Hoy nos acompaña acá en el auditorio el profesor Raymond Horta, a quien le voy a ceder la palabra como técnico a los efectos de que nos explique esta ponencia. Honrado. Adelante. Sí. Muy buenas tardes. Bien, voy a compartir, sin antes pues agradecer la invitación y el saludo a los magistrados presentes, compartir con ustedes algunas reflexiones, sobre todo ahora más vigentes después de ver que todavía no hemos tenido una participación dentro de lo que es la jurisdicción contencioso administrativa y tributaria sobre lo que es el derecho tecnológico. ¿Tendrán el control por ahí? Aunque el diplomado de Derecho Procesal Telemático podemos hablar hoy rápidamente y para ver lo importante de lo que es el derecho tecnológico y especialmente para estas jurisdicciones. Vamos a tomar en cuenta los 4 pilares que yo he buscado y gracias a Dios que no hablé de la pirámide de Kelsen después de la ponencia del doctor Emilio. La ley de infogobierno, la ley de mensaje de datos, la ley contra delito informático, estas 2 últimas del año 2001, la ley sobre el acceso e intercambio electrónico de datos, información, documentos entre los organismos del Estado, la Constitución Nacional específicamente, y haciendo concatenación con la ponencia anterior, es la única constitución que yo conozco hasta ahora que tiene dentro de sus conceptos la palabra informática. Y la ley de infogobierno desarrolla una cantidad de principios que tienen que ver con toda la ejecución de lo que es la función del Estado a través de los medios tecnológicos. Entonces, esta ley de infogobierno pues va a ser como la columna vertebral de lo que va a ser la relación de la tecnología con la jurisdicción contencioso administrativa y la contencioso tributaria. De hecho, hay una anécdota. Una de las primeras experticias que yo hice que tenía que ver con derecho administrativo fue un caso donde hubo una solicitud de nulidad de un acto sancionatorio del CENIAT respecto a la no declaración de una no declaración del IVA a tiempo, y hubo una época, hace 15, 20 años, no recuerdo exactamente cuándo fue, que se habían caído temporalmente los servidores del CENIAT y se hicieron unas inspecciones a los efectos de determinar que la página estuvo caída en cierto momento. Por cierto que la defensa en ese caso del CENIAT fue, bueno, mira, la página estuvo caída 15 días, pero el contribuyente tenía 10 días más distintos a esto para hacer la declaración. Es decir, hubo una falla del sistema, pero ¿por qué no la hizo en los días anteriores? Y fíjense que cómo la tecnología y el derecho, específicamente en un tema probatorio y fáctico, fue determinante en un caso de este tipo que tiene que ver con las materias de las que estamos hablando hoy. Entonces, si nosotros buscamos el ámbito de la ley de infogobierno, y aquí yo me apoyé un poco de la inteligencia artificial, pidiéndole que la enumeración que estaba en la ley de infogobierno sobre la aplicación la pusiera en un solo párrafo. Si nos ponemos a leer todo esto, pues vamos a pasar un rato donde vamos a perder un poco de tiempo, pero no existe prácticamente ningún ámbito en la que la ley de infogobierno no sea aplicable dentro de todo lo que es la estructura y las funciones de la administración pública. Y en la práctica, ustedes que tienen que ver con la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción contencioso tributaria, imagínense todo lo que ya se está haciendo. Estamos hablando de jurisdicción contencioso tributaria, prácticamente todos los temas de declaración de prácticamente todos los tipos de impuestos y tributos se hacen a través de portales del CENIAT. ¿Cuál es el expediente administrativo?
está en un servidor. ¿Dónde están las pruebas de que se cumplió, de que se declaró, de que se pagó? Ya no tenemos el expediente físico, tenemos un expediente electrónico. Para mí, que vengo del mundo procesal civil, evidentemente la ley de infogobierno la tengo siempre presente en las clases que damos. Ponerme en los zapatos de un administrativista y de un juez contencioso administrativo y contencioso tributario para venir a esta charla de hoy me dejó en esta revisión impactado, porque siempre mi audiencia tenía que ver con otras jurisdicciones y otras materias, pero les puedo adelantar que no existen materias donde haya más vinculación del derecho tecnológico que en las de ustedes. Jurisdicción contenciosa administrativa y contencioso tributaria es donde más hay aplicación en la actualidad. Nosotros estamos esperando todavía los expedientes judiciales electrónicos y ustedes ya los tienen, los administrativos, desde hace años. Si hablamos del sistema Patria, el sistema de seguro social, todo electrónico. CNE electoral, todo electrónico. SAIME, CNE, las conexiones de lo que es el registro civil, las defunciones, todo ahora es electrónico. ¿Les suena esta materia relacionada con su ejercicio, con sus funciones? Claro que sí. El SAREN en la fase 1 de las certificaciones, hace 1 o 2 años uno iba a pedir una copia certificada, pagaba los aranceles y esperaba el proceso de la impresión, el sellado, los días hábiles. Ahora llega todo inmediatamente con un código QR que se chequea con la base de datos del SAREN. No estoy hablando de ahorita de lo biométrico, de lo cual vamos a hablar. Eso son todos documentos administrativos electrónicos. ¿Cómo no vamos a estar al tanto nosotros de lo que es ese documento electrónico, su alcance? Y dígame, hace poco salió una sentencia de la Sala Político donde se ratificaba que los actos del poder público, los actos administrativos, creo que eran efectos particulares, que no estuvieran firmados por el funcionario, no tenían validez. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para interpretar un documento que no lleva una firma de puño y letra de un acto administrativo porque está en un expediente en la nube? Son cosas que nos ocupan y que tienen que ver con el derecho tecnológico y evidentemente el derecho administrativo. La comunión o la conjunción de las bases de datos entre el SAREN, el INTT, para el otorgamiento de los títulos, la combinación que se hacía entre registro, entre el SAREN y las notarías, entre el INTT y las notarías para evitar los fraudes, los traspasos de venta de los documentos. Todo eso es electrónico administrativo y se está aplicando esta ley de intercambio de datos entre los órganos del poder público. Evidentemente todo lo que está pasando a nivel de las sentencias del Poder Judicial, la aplicación progresiva de firmas electrónicas a los procesos judiciales y la recién estrenada hace semanas de la providencia del SAREN biométrico. Ir a una notaría o enviar el documento escaneado, subirlo en el sistema, irlo a firmar en una tablet, que te tomen una foto, que te registren los datos biométricos. Todo eso tiene que ver con procedimientos administrativos. Son órganos del poder público administrativo que cumplen funciones, en este caso para dar fe pública. ¿Qué es ese documento? ¿Tiene firma electrónica? ¿No la tiene? Son miles de preguntas que ustedes pudieran hacerse a la hora de que les llegue un caso. La misma normativa del SAREN biométrico habla en su artículo 18 de un recurso contencioso administrativo en caso de que haya fallas en la identificación del otorgante y haya negativa. Esto tiene 2 semanas. ¿Se están animando a inscribirse en la próxima cohorte de procesal telemático? Yo creo que sí. Entonces, el proceso de digitalización de firmas de los otorgantes, ¿qué es eso? Si antes era de puño y letra, ¿qué valor tiene el que se firme en una tablet, en un documento y eso se imprima? Eso está regulado. Eso por primera vez llega a la legislación venezolana, que evidentemente tendríamos que aplicar muchísimas normas en ese sentido, pero que ya están reguladas en esta providencia. ¿Qué tipo de firmas electrónicas? Hay algo que tenemos que aclarar. La ley de mensajes de datos y firmas electrónicas tiene un solo tipo de firmas, que es la que se hace con algo que se denomina
certificado electrónico de firmas, que nos lo vamos a imaginar como un archivito cifrado, que si nosotros estamos en una computadora y tenemos nuestro archivo cifrado, podemos firmar electrónicamente un documento y tiene la misma validez que una firma autógrafa. Pero en Europa se nos han adelantado un poco y tienen 3 tipos de firma electrónica. La firma electrónica simple, que es cuando uno le da un clic o pone un pin en un sitio, eso es una aprobación. Acepto los términos cuando vamos a instalar una aplicación, eso es una firma electrónica simple según el reglamento de la Comunidad Europea. Firma electrónica avanzada cuando ponemos algo biométrico en un documento electrónico, como la firma que estamos haciendo en la tablet ahora en el SAREN, y algo biométrico también que sirve como firma electrónica a los efectos de validar no solo la identificación, sino la manifestación de voluntad, que es la impresión dactilar registrada contra el sistema del SAREN vía CNE, y lo que es la firma electrónica cualificada, que es la firma que tenemos en nuestra ley de mensaje de datos. Ahora, si nosotros nos hacemos la pregunta de qué tipos de firmas están en el proceso nuevo de la providencia del SAREN de uso electrónico y biométrico, la tiene las 3, porque hay una que, aunque no estaba prevista dentro de nuestra ley de registro y notaría, el SAREN como tal, como institución, le agrega una firma electrónica que no está en la ley de registro y notaría, pero sí está en la providencia. Eso es una firma que garantiza la integridad del documento. Entonces, ¿cuáles son los retos del juez contencioso, sea administrativo o tributario? El cambio de paradigma del documento físico al documento electrónico, el cambio de paradigma del expediente administrativo físico al expediente digital, esté en el organismo que esté, la solicitud de pasaporte, la solicitud de citas para sacarse la cédula, todo eso son expedientes administrativos que están en la nube. El cambio de paradigma de la suscripción de actas por funcionarios por actuaciones automatizadas, la ley de mensaje de datos habla también que las actuaciones automatizadas son actos administrativos aunque no lleven firma electrónica, es decir, es una interpretación conjunta gracias a estas nuevas tendencias de interpretación del derecho que van a servir para nosotros poder aplicar de una manera correcta si hubo una decisión administrativa o no, si el acto se llevó a cabo o no, si pasó el lapso o no para recurrir de él. Son cosas que vamos a tomar en cuenta a partir de estos nuevos conceptos. Los retos de la determinación de la falsedad de los actos por parte de los administrados, porque muchos utilizaban los gestores electrónicos, todavía existen. Así como existían los gestores que se paraban afuera de los ministerios o afuera de los organismos públicos, pues también están los gestores electrónicos. Yo te consigo la cita, yo te consigo el documento, yo te saco la apostilla. Esos son actos donde se está suplantando la identidad del administrado. Eso tendremos en el futuro que tener la capacidad de determinar ese tipo de falsedad. Y evidentemente la falla en los sistemas de la administración pública, sus alcances, los efectos de las nulidades y las medidas que se puedan decretar en casos determinados, los actos de omisión o de carencia porque el sistema se cayó o porque no da una respuesta, porque no genera la respuesta que necesita de conformidad a la todavía aplicable LOPA dentro de todo lo que son estos procedimientos electrónicos, y evidentemente un reto grandísimo que es el tema de la preservación de la privacidad de los datos de los administrados, que ya se está tomando bastante en consideración. Entonces, como conclusión preliminar, pues la administración pública y por ende la jurisdicción contencioso administrativa tributaria tienen una relación con la tecnología mayor que ninguna área del derecho que yo conozca en Venezuela en la actualidad. Por lo que ustedes deben asumir hoy un compromiso de refrescamiento, actualización y cambio de visión en esos paradigmas de los retos que hemos venido hablando, para que se conviertan en lo que venía hablando el doctor Emilio, para que puedan ser unos excelentes jueces y en la aplicación adecuada del derecho, que es una de las cosas que es de la finalidad del Estado, que es la justicia. Y para finalizar les traigo aquí un regalito de prueba que ya va a tener que ser modificado mañana con unas nuevas normativas de interpretación. Gracias a la clase del doctor Emilio, vamos a agregarle los principios de interpretación que nos ha sugerido en base a las láminas, pero hemos hecho un bot
de una manera provisional el día de hoy, preparándolo para ustedes para que lo puedan probar. Es un bot en el que se cargó la ley orgánica del contencioso administrativo. Deberíamos evidentemente agregar normas que tengan que ver con lo contencioso tributario y sus bases, pero hemos cargado 2 normativas, 2 libros y la ley, y a este bot ya se le pueden hacer consultas. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque los retos, y como lo decía la doctora Eulalia, los retos en la nueva justicia van a incluir el uso de inteligencia artificial a favor de administrar, ahorrarnos tiempo, aplicar normas de una manera evidentemente responsable, no es hacer un copiar y pegar, y para eso traje algunas normas. Esto es lo que va a salir en el robot. Para tener acceso a él hay que tener una VPN. Y entrando a la página raymondhorta.com, ahí van a encontrar el robot para que hagan pruebas con él. Pero él lo que va a hacer una pregunta, ¿en qué los puedo ayudar? Ustedes pueden hacerle las preguntas de prueba. Evidentemente, yo sin ser especialista en la materia no me atrevería a certificar que sirve de mucho, pero para que vean el poder de lo que es esta tecnología, yo le solicité que me diera los principios con base a la ley de aplicabilidad de la misma y que me lo hicieran una tabla. Y enseguida salieron unos resultados allí sumamente rápidos y que pueden servir para hacer una consulta en un momento determinado. Evidentemente, a este tipo de robots que están en la nube o que son públicos, no se le puede cargar datos de los usuarios, no se le puede cargar ningún dato de ningún caso, pero sí se pueden empezar a probar con él para hacer determinado tipo de consultas aplicables a la materia. Y traje para cerrar unas políticas provisionales que acaba de publicar ahorita en octubre la Corte Suprema de Delaware, donde se dice, y es importante ahorita que se está regulando la inteligencia artificial en Venezuela, fue aprobada en primera discusión, y para la regulación, y evidentemente el TCJ pudiera dictar también algo relacionado con la materia, que en la inteligencia artificial, conforme a estas políticas aprobadas por la Corte de Delaware, es que quienes la utilicen serán responsables de la precisión de los resultados. La inteligencia artificial tiene algo que se llama alucinaciones, que cuando no sabe algo lo inventa. Entonces, hacer un copiar y pegar de un chatbot no es lo más adecuado. De hecho, tengo una experiencia de la semana pasada que le pedí una interpretación en una norma que tenía una conjunción y ella la interpretó como o, no, era alternativa a las dos interpretaciones o los dos supuestos de hecho, y ella me lo interpretó como si fuera y me dio una interpretación no adecuada de la norma y no era aplicable al caso. Una gran lección para mí, que me gusta utilizar la tecnología a veces en exceso. Pero dice que los que la utilicen son responsables de la precisión de los resultados. Se enfatiza la necesidad de educarse sobre el uso adecuado de la inteligencia artificial. Se hacen las advertencias sobre la confidencialidad y los datos que se vayan a utilizar sobre ella. Se prohíbe el uso de programas de inteligencia artificial no aprobados para proteger la información confidencial, y evidentemente que las funciones de toma de decisión no pueden ser delegadas en la inteligencia artificial. Estos son unos tips interesantes, pero
yo voy a adaptar una frase que se está diciendo mucho ahorita, no es que la inteligencia artificial va a quitarle trabajos a la gente, sino que los que sepan utilizar la inteligencia artificial le van a quitar trabajo a los que no la utilicen. ¿Qué podemos hacer en el futuro? Planificar a través de nuestras instituciones que se hagan bots de inteligencia artificial cerrados específicamente para el caso de Venezuela, entrenados con información como yo la hice con información venezolana para que no seamos víctimas y no caigamos en un uso indebido de esta tecnología. Bueno, agradeciendo a la doctora Eulalia por la invitación y muy agradecido. No, excelente, de verdad, agradecida. Es abogado egresado de la Universidad Mire, pero le tenía un secreto. Loli. Es magíster en Derecho Constitucional Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, Madrid, España. Magíster Santiago en Historia de Venezuela en la Universidad Católica Andrés Bello. Experto en Derecho Internacional Humanitario del Instituto de Derecho Internacional Humanitario Henry Kuhlman. De la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja. Es especialista en Derecho Penal de la Universidad Santa María. La ponencia que vamos a ver y escuchar lleva como título Análisis sobre el fundamento constitucional de la jurisdicción contencioso administrativo desde la perspectiva del debate constituyente de 1999, a cargo del doctor Jaime Jesús Morales, magistrado al segundo de la Comisión Administrativa. Buenas tardes. Como venía diciendo, hago propio los objetivos y saludos de personalmente que fueron expresados desde el inicio del evento. Igualmente, se me la profesión estadounidense, expresando mis más sinceras palabras de agradecimiento y reconocimiento a los organizadores de esta extraordinaria actividad, a la honorable presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Elizabeth Rodríguez, así como en especial a la señora magistrado María y a todo su equipo de trabajo, quienes con esmerada dedicación se encargaron de atender los más minuciosos detalles para que este tercer encuentro nacional de jueces y juezas de la Jurisdicción Contencioso Administrativa tributaria a 25 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fuese una realidad. A todos y todos ustedes hago llegar la seguridad de mis sentimientos de gratitud tanto por la invitación como la que he sido honrado a